Hola, a continuación te voy a presentar un video tutorial en el cual vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza Access. Espero que lo entiendas y te sea de gran utilidad. En este video tutorial aprenderemos cómo realizar una tabla en Access y también cómo realizar un formulario a partir de esa tabla. Nos vamos a inicio y abrimos nuestro Office Access. Una vez que lo tengamos abierto, nos vamos a ubicar aquí en donde dice base de datos en blanco. De este lado nos aparece el nombre del archivo. Con este nombre se guardará en nuestros documentos. Le puedes colocar el nombre de tu base de datos o de tus tablas que vas a realizar, o simplemente dejarlo así. Yo lo dejaré así porque solamente es un ejemplo. Le damos crear. Se nos ha generado una tabla que dice tabla 1, pero necesitamos que esta tabla tenga el nombre de lo que será estas tablas. Yo le colocaré a mi tabla el nombre cliente, entonces le doy aquí en ver y le coloco el nombre. Me manda a esta sección donde dice nombre de campo y tipo de datos. Aquí vemos que ya tiene una que dice ID autonumérico. Esta siempre va a estar esta tabla porque se coloca por default, ya que es nuestra llave primaria o llave principal. Nos vamos a la segunda fila y vamos a comenzar a llenar lo que queremos que tenga nuestra tabla, todos esos campos que queremos que se llenen. En este caso, el nombre o nombres de mi cliente. En tipo de dato, que va a ser texto, pero aquí en general, ¿cuántos caracteres voy a permitir que mi cliente introduzca? Vamos a poner que solo queremos que introduzca 15 caracteres como máximo. También queremos que tenga un apellido paterno y ese va a ser también igualmente un texto, solo que tenga 10 caracteres como límite. Un apellido materno igualmente va a ser un texto y solamente va a tener como límite 10 caracteres o letras. Aquí voy a colocar otro que dice sexo. También va a ser un texto y solamente voy a permitir que se introduzca un carácter, ya sea masculino, femenino, una M o una F. Todos estos son textos, pero se le va a determinar caracteres que queremos que se permita que se introduzca. Aquí en número interior, por lógica, queremos que se introduzca un número. Existen muchos tipos de datos: texto, memo, número, fecha y hora, moneda, autonumérico, un sí o no, etc. Lo dejamos en número. En tamaño de campo nos dice si es un entero largo, un byte, un entero, simple, doble, una ID de réplica y decimal. Lo dejamos en entero largo. Ahora número exterior. Aquí vamos a colocar también que sea un número entero largo. Podemos seguir llenando muchísimo nombres de campos, pero no voy a ponerlos todos porque esto solamente es un ejemplo de cómo es que se van formando nuestras tablas. Pero sí le colocaré aquí un ejemplo de un sí o no. Por ejemplo, que mi cliente tenga el de tarjeta, si la tiene o no la tiene, y eso se va a determinar con un sí o un no. Ya que tenemos nombre de todos los campos que va a tener nuestra tabla y de manera correcta sus tipos de datos con las debidas restricciones, nos vamos aquí de nuevo a ver. Esperamos a que se cree nuestra tabla. Nos dice que hay que guardarla, entonces le damos que sí para que se nos quede guardado. Aquí, como puedo observar, ya tengo todos los nombres de los campos que yo había configurado y nombrado. Pero si no tienen el espacio suficiente, puedes recorrer las líneas para que así tengan el espacio adecuado
entre cada una de las columnas. Vamos a hacer el ejemplo de llenar 2 nombres de clientes para que se observe cómo es que se colocan los datos. En este caso colocaré mi nombre y el de mi compañera. Este es mi nombre. Recordemos que en sexo determinamos que solamente íbamos a poder introducir un carácter, una F o una M. Así que si yo trato de introducir más caracteres, no se podrá. Y así puedo seguir llenando mi tabla. Aquí en tarjeta colocaré que si la tiene, y ahora colocamos el otro nombre. Así es como hemos llenado algunos datos de nuestra tabla. Ahora tenemos aquí los nombres. Podemos ordenarlos de la A a la Z o de la Z a la A. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente doy clic aquí en el flechita que va hacia abajo y colocaré que de la Z a la A no pasa nada. De la A a la Z coloca el número 2 en el principio y el número 1 al final. Pero los datos no se alteran. Todos los datos cambian de lugar junto con el nombre de mi cliente y permanecen como debidamente deben de estar introducidos. La ID, como observamos, se va poniendo numéricamente una tras otra consecutivamente. Ya tenemos nuestra tabla. Ahora, ¿cómo puedo hacer mi formulario? Bueno, es muy simple y sencillo. Nos vamos aquí a crear. En la opción que dice formulario, me pide que lo guarde para poder crear un objeto nuevo. Le doy que sí. Este es mi formulario. Como podemos observar, están los datos que yo llené en mi tabla. Si tú deseas que todos tus datos se llenen de manera completa en el formulario, debes de hacerlo antes de pasar al formulario en tus tablas. De otro modo, te aparecerá como a mí, que no tengo algunos datos. Nos vamos aquí arriba a herramientas de presentación de un formulario y de este lado en autoformato. Aquí existen muchos diferentes diseños de formato de nuestro formulario. Voy a elegir alguno como ejemplo. Tenemos ese, colocaré otro. Este es nuestro formulario con el diseño. En esta parte dice logotipo. Puedo colocar ahí una imagen. Yo colocaré el de mi escuela, el logo de la escuela. Y pues así es como queda nuestro formulario. Espero que haya sido útil, fácil y sencillo, y sobre todo que lo haya explicado de manera muy sencillita para que lo entiendan y que el tutorial les funcione. Les agradezco su atención, gracias por ver el tutorial. Y recuerden, este fue un tutorial acerca de cómo realizar mis tablas en Access y también el formulario a partir de una tabla. Espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por verlo. Estuvo a cargo del tutorial Elizabeth Suárez Hernández y Sandra Angélica Villa Contreras. Ha sido todo.